Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quiénes están hoy conmigo? Jeremías, Agustina y Lourdes. Muy bien, bienvenidos. Vamos a empezar con la clase, la tercera sería y última, espero, clase de seguridad. ¿Sí? Cuéntenme antes de que empiece si pudieron ver la clase del año pasado, la correspondiente a la que voy a dar ahora. Sí, yo la pude ver. Sí, yo también. Bien, Lourdes. Yo no, te soy sincera, no. ¿No llegaste a verla? No, Bueno. la de hoy no. Las otras sí las repasé todas, pero esta no. Bueno, igual podés hacerlo después, no hay problema. Siempre podés hacerlo. Creo, si no llevo mal las cuentas, que la clase que viene es la última clase teórica, digamos, por lo menos las que están previstas en el programa. Después, si quieren, podemos hacer más. Si tienen dudas o consultas o algún tema más que quieren que agreguemos, podemos agregar algún tema más. Pero creo que la de miércoles que viene es la última, ¿sí? La de hoy sería la anteúltima. Bueno, vamos a hacer un repaso, ¿sí? Primero, rapidito. La vez pasada los había dejado con el algoritmo asimétrico para que se lo pensaran, ¿sí? Bueno, espero que hayan tenido tiempo de repasarlo, porque hoy lo vamos a volver a ver y lo vamos a profundizar un poquito más. O sea, hoy vamos a ir de lo que vimos la vez pasada, que era bien conceptual, a cómo funcionan en la práctica estos algoritmos. O sea, cómo se usan en la práctica para proveer seguridad, ¿sí? Entonces está bueno que lo hayan visto. Bueno, muy bien. De los repasos generales vamos a ver dos cosas que quiero que se acuerden que son importantes. La primera es que la seguridad es un equilibrio de 4 conceptos, ¿sí? Eso que lo habíamos visto en la primera clase de todas, que es el concepto de integridad, el concepto de confidencialidad, disponibilidad e irrefutabilidad. Que integridad era esta característica de los sistemas de que no deberían poder ser modificados si no es por vías autorizadas. La confidencialidad es esta característica que dice que el sistema no debería revelar información a quien no está autorizado. La disponibilidad, que es la que dice que si sí estás autorizado a leer o a escribir, tendrías que poderlo hacer a un costo razonable, que no sea excesivo. Y la irrefutabilidad, que es el que dice que el sistema debe tomar medidas para evitar ser refutado, es decir, debe tomar medidas para identificar y autenticar correctamente a los actores que participan en el sistema y poder proveer pruebas de estas cosas que van ocurriendo en el sistema, de quién hizo qué y quién no hizo qué, de forma tal de que no sea fácilmente refutable, ¿no? Esos eran los 4 conceptos. Después, la clase pasada vimos la criptología, que tiene tres grandes disciplinas, que son la criptografía, el criptoanálisis y la esteganografía. Dijimos también que algunos dividen el criptoanálisis en criptoanálisis propiamente dicho y esteganoanálisis, pero bueno, en realidad son todos análisis, ¿sí? Donde la criptografía era la ciencia o el arte de codificar un mensaje de forma tal que solamente pueda ser leído por quien está autorizado. Y el criptoanálisis es la capacidad analítica de poder obtener los datos de ese mensaje sin tener las claves que se supone que debo tener para acceder a ese mensaje. Son 2 disciplinas complementarias. Y la esteganografía es una hermana de la criptografía que no solamente busca codificar, sino también ocultarse a sí mismo, ¿sí? El mensaje codificado no solamente es inentendible para quien no está autorizado, sino que además se esconde de la vista de quien no está autorizado, ¿sí? La esteganografía es muy importante en aquellos lugares donde el solo hecho de codificar un mensaje, el solo hecho de hacer criptografía podría ser ilegal, ¿sí? O podría ser una contravención. Entonces ahí ahí es donde se vuelve importante la esteganografía. Ambientes donde obviamente es todo lo opuesto de la libertad, ¿sí? Hay muchos que lo confunden eso, ¿no? Algunos dicen que el anonimato está relacionado con la libertad y en realidad el anonimato es algo que tiene que estar cuando no hay libertad, es al revés, ¿sí?
En un lugar donde uno es libre no necesita esconder su nombre para hacer algo o decir algo. Solo en lugares donde no hay una garantía de libertad que pasa eso. Y este error es muy común, o sea, muchos dicen, bueno, no, que podamos tener algo anónimo es señal de libertad, y no, porque cuando algo se puede mantener anónimo se dan todas las condiciones para que un potencial criminal ejerza, ¿sí? No conviene el anonimato. El anonimato es algo que muchas veces es inevitable en ambientes donde no hay libertad, ¿sí? Pero bueno, es un tema largo, pero es importante, ¿sí? Muy bien. Pasamos a la clasificación que habíamos dado de los algoritmos criptográficos, ¿sí? Los algoritmos criptográficos son aquellas implementaciones que permiten hacer esta codificación y eventualmente esta decodificación de los mensajes de forma tal que solamente puedan ser leídos por quien está autorizado. Hicimos una gran división entre algoritmos de 2 vías y algoritmos de 1 vía, ¿sí? Acá está al revés eso, porque el año pasado lo di al revés. Pero es mejor pensarlo así, es más coherente pensarlo así. La gran clasificación es de 1 vía y de 2 vías, ¿sí? Los algoritmos de 1 vía son aquellos donde solamente se cifra y no existe manera de descifrar. Y los algoritmos de 2 vías son aquellos algoritmos donde se cifra y después existe otra manera para descifrar y recuperar el mensaje original. Los algoritmos de 1 vía en el cifrado no guardan suficiente información como para poder recuperar el mensaje original, con lo cual es físicamente imposible recuperar el mensaje original, ¿sí? Mientras que en los algoritmos de 2 vías sí hay suficiente información, con lo cual con las claves correctas se puede volver para atrás, ¿no? Dentro de los algoritmos de 1 vía, ¿sí?, mencionamos 2 variantes, que es el algoritmo de 1 vía puro, la función de hashing o de dispersión pura, que convierte un mensaje en un digesto chiquitito, cortito, que es una huella, vamos a decir, una huella digital del mensaje original. Para el mismo mensaje original obtengo la misma huella, pero si cambio ligeramente el mensaje original, la huella cambia completamente. ¿Está bien? Eso es una función de dispersión o función de hashing, ¿sí? Las funciones de hashing proveen una integridad fuerte porque nos proveen cierta garantía de que algo fue o no fue alterado, ¿sí? Con lo cual lo que más proveen es integridad, ¿sí? A estas firmas, si yo al mensaje a la que le estoy aplicando la función le agrego un secreto, le incorporo una seguridad extra, son los algoritmos de 1 vía con secreto, donde además de una integridad por el hecho de que no se corrompe o no se arruina solo un archivo, le agrego la integridad de que si alguien lo alteró, ese alguien sabía el secreto, ¿sí? Con lo cual reduzco mucho las posibilidades de que alguien ilegalmente altere algo y yo no me dé cuenta. ¿Está bien? Con lo cual proveo una forma de irrefutabilidad. No completa, parcial. ¿Por qué? Porque todo el que conozca el secreto, ¿sí?, potencialmente pudo ser responsable de la modificación. Si hay mucha gente que conoce el secreto, entonces no es completa la irrefutabilidad, porque solamente llegó a este grupo de gente y nada más, ¿sí? La única excepción a eso es cuando hay uno solo que conoce el secreto. Ahí sí. Y hay casos donde se usa así. Pero en lo común ya hay que usar algo más fuerte para garantizar una irrefutabilidad total, donde interviene más de un actor. Bien, muy bien. Los otros algoritmos son los algoritmos de 2 vías. Los algoritmos de 2 vías, como decíamos, proveen la ida y la vuelta. Ahí distinguimos los simétricos de los asimétricos. En los simétricos normalmente hay una única clave y hay 2 algoritmos. Uno para ir y otro para volver, que habitualmente hace los pasos inversos. ¿Ah? Entonces, de una manera se cifra, con los pasos opuestos se descifra. El tema es que sin conocer la clave, aplicar los pasos opuestos es extremadamente difícil. ¿Está bien? O sea, si no se conoce la clave, no se pueden aplicar, ¿sí?, los pasos opuestos, con lo cual no se puede descifrar. En los algoritmos asimétricos, lo que hay es una clave
que está dividida en dos partes que son complementarias entre sí. O sea, son dos claves que son complementarias entre sí. Y el algoritmo es uno solo. Entonces, normalmente con una de las dos claves se cifra y lo que se cifró con una de las dos claves se descifra con la otra, aplicando el mismo algoritmo. ¿Está bien? Entonces, eso genera otro tipo de criptosistema que depende cómo lo utilicemos, lo podemos utilizar para obtener una irrefutabilidad muy fuerte o lo podemos utilizar para obtener una confidencialidad buena, ¿sí? Muy bien. Otra vez les expliqué con detalle cómo es, ¿sí? Bueno, vamos a repasar esto. El algoritmo, entonces, de una vía, ¿qué nos brinda? De los aspectos de la seguridad, el más importante que nos brinda es la integridad, ¿sí? O sea, lo que nos da muy fuerte es integridad, el algoritmo de una vía. El algoritmo simétrico de dos vías, o de dos vías simétrico, nos da fundamentalmente confidencialidad, o sea, nos da una confidencialidad muy buena. Después también nos da una integridad, no tan buena como el algoritmo de una vía, pero nos da una integridad. También nos da una irrefutabilidad que tampoco es tan buena como en el algoritmo de una vía, se reduce al grupo que conoce la clave, ¿sí? El mismo principio. O sea que el fuerte del algoritmo simétrico de dos vías es la confidencialidad, ¿sí? Eso es el que mejor confidencialidad da, mientras que el algoritmo de una vía es el que mejor integridad da, ¿sí? Y finalmente los algoritmos asimétricos, cuando se usan correctamente, pueden dar muy buena confidencialidad y muy buena irrefutabilidad. ¿Ah? La vez pasada estudiamos cómo trabajan en detalle, ¿sí?, los algoritmos asimétricos. Yo acá hice un ejemplo no criptográfico. ¿Por qué es no criptográfico? Porque no cumple con las reglas, estas reglas que están acá de los algoritmos asimétricos. ¿Sí? Un algoritmo asimétrico tiene un único algoritmo de cifrado y dos claves complementarias llamadas P y K. Entonces, las reglas cumplen esto. Si yo cifro un mensaje con la clave P, ¿sí?, yo puedo a partir de ese cifrado y de la clave K obtener de vuelta el mensaje. Y si yo cifrara el mensaje con la clave K, entonces a partir de descifrar con la clave P complementaria de K, puedo obtener el mensaje original. Las reglas para que sea criptográfico dicen que no se puede deducir P a partir de K o al revés. Por lo menos no se puede deducir K a partir de P. Eso nunca. P a partir de K en algunos algoritmos está permitido que se deduzca, ¿tá? ¿Sí? Pero K a partir de P jamás, ¿sí? Eso se regla, ¿tá? No se pueden deducir ni P ni K a partir de C1 o de C2. O sea, a partir de los dos cifrados, de cualquiera de los dos cifrados, no se puede deducir ninguna de las claves, ¿sí? No se puede deducir el mensaje, obviamente, a partir de ninguno de los dos cifrados. Y no se puede deducir un cifrado a partir del otro, ¿sí?, o al revés. ¿Está bien? Estas son las reglas para que sea criptográfico. Y después les puse un ejemplo que es sencillo, pero no criptográfico, para que se entienda cómo funciona. No es criptográfico y ahora se van a dar cuenta por qué. ¿Está bien? Pero sí sirve como ejemplo. Supónganse que el mensaje que yo quiero transmitir es un número, ¿sí?, un número cualquiera. Y el par de claves que utilizo es P es igual a 10 y K es igual a 0,1. ¿Está bien? Y el algoritmo para cifrar es hacer M dividido la clave. ¿Está bien? O sea, si yo hago M dividido la clave, cifro. ¿Está bien? Entonces, P y K son complementarios. Entonces, en mi ejemplo decimos, bueno, vamos a transmitir el mensaje que el número es 53. ¿Está bien? Entonces, si lo cifro con la clave P, obtengo, ¿sí?, el cifrado 1, que es 5,3. ¿Está bien? Si yo quiero recuperar el número original, entonces lo tengo que cifrar con la clave K. En este caso, 5,3 dividido 0,1 me vuelve a dar el mensaje original. ¿Se entiende, no es cierto?
Si quisiera calcular el cifrado C2, tengo que cifrar con la clave K. Hago 53 dividido 0,1 y me da que el cifrado 2 es 530. ¿Sí? Si yo después le aplicara al cifrado la clave P, obtendría de vuelta el mensaje original. Está muy lindo, funciona, hace esta dinámica de la complementariedad, la hace perfecto, pero no es criptográfica. No cumple la primera de las reglas. P es fácilmente deductible a partir de K y viceversa. ¿Sí? Fíjense que en este caso P y K son inversos multiplicativos. Entonces, en cualquier caso es facilísimo de darnos cuenta cómo calcular K a partir de P o P a partir de K. ¿Ah? Una cosa parecida a esta, pero escrita en un espacio algebraico un poco más complicado, permite calcular un P y un K que no sean tan fáciles de deducir uno a partir del otro y así como funcionan los algoritmos de verdad. ¿Está bien? Nosotros acá no nos metemos, pero la idea es esa. ¿Sí? Usando una lógica un poquito más complicada, obtenemos una posibilidad de hacer un algoritmo así, pero donde no se puede obtener P a partir de K o K a partir de P. O por lo menos no se puede nunca obtener K a partir de P. ¿Sí? Bueno, la vez pasada enseñamos cómo se podía utilizar el algoritmo asimétrico para obtener confidencialidad fuerte e irrefutabilidad fuerte. ¿Esto lo recuerdan y lo entienden bien o quieren que lo repasemos? Lo vimos la semana pasada esto. Por mi parte, si se puede repasar, Sí. Está bien. Vamos a repasarlo. Muy bien. Para utilizar el algoritmo asimétrico necesitamos que cada actor, que cada participante del juego tenga su par de claves. ¿Sí? O sea, que todos los que van a jugar van a tener su par de claves. ¿Está bien? Entonces, la clave K se guarda y se denomina clave secreta. O sea, el juego se hace así. La clave K se guarda, se esconde. No se la muestra a nadie, nunca se le muestra a nadie esa clave. No sale de mí jamás. ¿Ah? Mientras que la clave P se hace lo opuesto, se publica, se le entrega a todo el mundo que participa en el juego, se le entrega la clave pública. ¿Ah? Entonces, la clave K se guarda, la clave P se publica. ¿Sí? Entonces, yo no sé qué ejemplo usé en la clase pasada, F y M, ¿está bien? Supónganse Francisco y Mariana, ¿está bien? Francisco, por su lado, tiene la clave privada y la clave pública de él, y además tiene la clave pública de Mariana. Mariana, del otro lado, tiene su clave privada y su clave pública, y tiene la clave pública de Francisco. ¿Sí? Entonces, suponiendo ¿sí?, que se quiere ganar confidencialidad, Francisco le transmite a Mariana el mensaje cifrándolo con la clave pública de Mariana. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, si Francisco cifra el mensaje con la clave pública de Mariana, entonces se obtiene un cifrado que la única forma que hay de recuperar el mensaje original a partir de él es con la clave privada de Mariana. Y como la única que tiene la clave privada de Mariana es Mariana, entonces Mariana va a ser la única que puede leer el mensaje. Esa es la forma de confidencialidad del algoritmo asimétrico. ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? Si Mariana le quisiera responder a Francisco de la misma manera, entonces Mariana cifra el mensaje con la clave pública de Francisco. ¿Tá? Entonces, el único que puede abrir ese mensaje después es Francisco. De esa manera intercambian mensajes confidenciales, pero ninguno tiene la garantía de que el otro haya sido quien realmente escribió el mensaje. O sea, la clave pública de Mariana la saben todos, entonces cualquiera podría escribir un mensaje cifrado para Mariana. No hay ninguna garantía en este mecanismo de que haya sido Francisco y no haya sido alguien más quien lo escribió. ¿Ah? Para ganar irrefutabilidad se usa diferente, o sea, es la misma lógica, pero se usa distinto. Si yo lo que quiero es, por ejemplo, en este caso, Francisco le quiere enviar un mensaje a Mariana y quiere darle la garantía de que lo escribió él y nadie más, entonces lo cifra con su clave privada, ¿tá? Con la clave privada de él. Entonces, Mariana, o cualquiera,
Se da cuenta que ese mensaje lo escribió Francisco y nadie más porque se descifra con la clave pública de Francisco, que todo el mundo sabe. ¿Ah? Entonces acá no hay confidencialidad. Todo el mundo puede leer este mensaje, pero todo el mundo tiene la garantía de que lo escribió Francisco porque se descifra con la clave pública de Francisco. O sea que la única forma de haberlo cifrado es con la clave privada de Francisco. ¿Se entiende, no es cierto? Si Mariana le quiere contestar a Francisco con la misma lógica, entonces lo cifra con su clave privada. Mariana cifra con la clave privada de Mariana. Así, Francisco y cualquier otro puede, usando la clave pública de Mariana, garantizarse de que el mensaje lo escribió Mariana y nadie más. ¿Ah? Entonces, con un mecanismo se gana confidencialidad. Si yo cifro con la clave pública del destinatario, gano confidencialidad. Si yo cifro con mi propia clave privada, gano irrefutabilidad. Si yo hago las dos cosas, obtengo los dos beneficios. ¿Ah? Si yo hago las dos cosas, obtengo los dos beneficios. Primero, Francisco le envía un mensaje a Mariana. Primero lo cifra con su clave privada para garantizar que lo escribió él. Y después, a eso que le quedó, lo cifra con la clave pública de Mariana, de manera tal que lo que se transmite solamente puede ser abierto por Mariana, quien tiene que aplicarle primero su clave privada. ¿Sí? Una vez que obtiene el mensaje del medio, aplicando la clave pública de Francisco, obtiene el mensaje y además se garantiza de que fue Francisco el que lo escribió y nadie más. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Me siguen, chicos? Sí. Sí, perfecto. Muy bien. Sí. ¿Sí? Si Francisco le quiere contestar, ¿sí? Lo hice acá el dibujo de si lo quiere contestar, no. Sí, lo hice. ¿Ah? Lo hice, pero está escrito al revés. Pero si Francisco le quiere contestar, si Mariana le quiere contestar, está la flecha al revés. Mira. La flecha está al revés. ¿Sí? Si Francisco le quiere contestar, si Mariana le quiere contestar a Francisco, primero cifra con su clave privada y después cifra con la clave pública de Francisco. ¿Sí? Eso genera, ¿sí?, un mensaje que solamente puede ser leído por Francisco y que además después, como tiene que usar la clave pública de Mariana para abrirlo, sabe que es de ella. ¿Ah? Están la flecha al revés. La vamos a corregir porque si no confunde. Ahí sería. Ahora sí. Muy bien. Bueno, la vez pasada cuando terminamos la clase le dije que esto tenía dos problemas. ¿Sí? En realidad 3 problemas. ¿Ah? Y vamos a ir atendiéndolos uno por uno. El primer problema es un problema de disponibilidad, ¿ah?, que se produce particularmente en el caso de uso donde yo solamente quiero irrefutabilidad y no quiero confidencialidad, que es bastante común. O sea, yo por ahí le quiero transmitir un mensaje a todo el mundo, ¿sí? Y lo que yo quiero no es que sea confidencial, porque todo el mundo lo puede leer. Lo que yo quiero es que todo el mundo tenga la garantía de que lo escribí yo. ¿Se entiende, no es cierto? Es un escenario muy común ese. ¿Ah? Básicamente quiero transmitir un mensaje firmado, que todo el mundo sepa que yo lo hice y nadie más lo hizo. No me interesa que sea confidencial. ¿Está bien? ¿Me siguen, no es cierto? En ese escenario, si yo utilizo este mecanismo que decíamos hoy, ¿sí?, yo estoy transmitiendo un cifrado, ¿está bien?, que cualquiera puede abrir, porque todo el mundo tiene mi clave, ¿sí?, para abrirlo. ¿Sí? Entonces, en de irrefutabilidad, acá. Cualquiera puede abrirlo porque cualquiera tiene mi clave pública. Pero ¿qué pasa si vos justo estás leyendo el mensaje de algún lugar donde no tenés mi clave pública a mano, donde no tenés el software para hacerlo? En ese caso vos no podés leer el mensaje. ¿Por qué? Porque no se puede verificar la firma. Y eso es un problema de disponibilidad. Porque a lo mejor en ese momento a ustedes no les era tan importante verificar la firma como leer el mensaje. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Se entiende? Sí, sí.
Entonces, ahí tenemos un problema de disponibilidad por el cual es inconveniente usar este mecanismo así como está. ¿Sí? El otro problema que tenemos es que los algoritmos asimétricos en general se basan en matemática. Necesitan claves mucho más grandes que los simétricos. ¿Sí? Los algoritmos asimétricos de 2 vías necesitan muchos más bits de clave para que los algoritmos simétricos. Y si yo transmito una gran cantidad de información codificada con estos algoritmos asimétricos, hay una probabilidad muy grande de que se vuelva viable calcular, ¿sí?, el complementario. O sea que aumentamos mucho el riesgo de que se quede expuesto. Entonces, por regla, no se debe transmitir una gran cantidad de información usando algoritmos asimétricos, porque comprometemos las claves. ¿Tá? Este es el otro problema que tiene. O sea que si lo usamos mucho, nos exponemos a que la clave quede expuesta. ¿Está bien? Este es otro problema grande que tiene, es un punto débil que tienen estos algoritmos asimétricos en general. Y finalmente hay un tercer problema que es inherente al criptosistema en sí, que es no tanto que la clave privada quede secreta, que eso no es tan difícil, pero sí que la clave pública sea realmente de quien dice que es y no de alguien más. O sea, yo tengo la clave pública de Mariana. ¿Cómo sé yo si esa clave pública es de Mariana y no es de alguien más? Si Mariana me la dio en la mano, probablemente sea así. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa si yo a Mariana nunca le vi la cara y en realidad yo me puse en contacto con Mariana así, a la distancia, y yo no sé si es Mariana la que me da la clave pública o no? Y si es alguien más que me está dando la clave pública y me dice que es de Mariana y yo le tengo que creer. ¿Ah? Ese es otro problema serio que tienen estos sistemas, ¿sí?, que tenemos que atender también. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, perfecto. Sí. Entonces, 3 problemas. 1, el algoritmo asimétrico se expone si transmitimos una gran cantidad, si codificamos una gran cantidad de información con él. 2, además de eso, es lento y requiere claves muy grandes, ¿sí?, con lo cual es ineficiente. ¿Ah? Es muchísimo más eficiente y seguro el algoritmo simétrico en ese aspecto. ¿Ah? El problema del algoritmo simétrico es que no tengo cómo repartir las claves, no tengo forma de dar irrefutabilidad fuerte. ¿Ah? Segundo problema, tengo un problema de disponibilidad cuando yo solamente quiero dar confidencialidad, cuando yo solamente quiero dar irrefutabilidad, la confidencialidad no me interesa y el destinatario no tiene el software para abrir el mensaje. Eso me complica mucho. ¿Ah? El problema de disponibilidad. Y tercero, no sé cómo hacer para garantizar que la clave pública de alguien es realmente de ese alguien. ¿Sí? Son las 3 cosas que tenemos que resolver. ¿Está claro, no? Sí. Sí. Bueno, entonces ahora vamos a hablar, lo que les voy a mostrar ahora es una combinación de algoritmos, una sinergia entre varios algoritmos distintos, ¿tá?, para armar un criptosistema que a mí me permite resolver los 2 primeros de esos 3 problemas que les dije. O sea, me elimina el problema de disponibilidad y me elimina el problema de la debilidad de los algoritmos asimétricos. ¿Ah? Para lograr eso, combino distintos algoritmos, todos juntos y armo un criptosistema un poquito más complicado que me resuelve todos estos problemas. ¿Ah? Por lo menos los 2 primeros. El problema de el problema de la disponibilidad y el problema de la ineficiencia y de la exposición que tiene el algoritmo asimétrico. ¿Tá? Entonces, en un protocolo completo, que ahora vamos a seguir despacito, que es en el que se basan la mayoría de los sistemas modernos, como por ejemplo el HTTPS, el SSL que utiliza HTTPS, ¿sí? Todos los sistemas modernos que cifran hoy, que se usan en Internet, utilizan un criptosistema parecido a este, ¿sí? O sea, todos se basan en un principio similar a este. ¿Qué es lo que se hace primero? Primero se negocia entre las 2 partes que quieren comunicarse, una función de dispersión, o sea, un algoritmo simétrico, un algoritmo de una vía, ¿sí? Un algoritmo simétrico que tiene una función de cifrado y una función de descifrado, ¿sí?, que acá las llamamos C y D,
¿Está bien? La función de dispersión se llama H, y un algoritmo asimétrico que se llama E, como vimos hoy. ¿Sí? Y además, cada parte tiene su par de claves P y K para el algoritmo asimétrico. ¿Está bien? Entonces partimos de acá. Acá está el ejemplo entre Cristian y Gabriel, igual que la otra vez. ¿Sí? Cristian tiene la clave pública de Cristian, la clave privada de Cristian y la clave pública de Gabriel. Gabriel tiene la clave pública de Cristian, la clave pública de Gabriel y la clave privada de Gabriel. ¿Ah? Entonces, elaborando un poquito más, logramos obtener todo, ¿sí? Y resolver esos dos problemas que teníamos. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, Cristian le va a pasar un mensaje a Gabriel. Entonces, lo que hace es calcula el digesto del mensaje. ¿Sí? Calcula el digesto del mensaje. Acuérdense que el digesto es una prueba fuerte de integridad del mensaje. Si yo alterara el mensaje en un solo bit, el digesto cambiaría completamente. Entonces ahora la idea es, en vez de firmar todo el mensaje, que es largo, ¿sí? Vamos a firmar el digesto solamente. O sea, lo que vamos a hacer ahora es calcular, usando la clave privada de Cristian, Cristian en vez de codificar todo el mensaje, codifica solamente el digesto. Lo cual queda una cosa muy chiquitita que se llama firma. ¿Tá? Es la firma de Cristian para este mensaje. ¿Tá? O sea que Cristian, en vez de codificar el mensaje, lo que hace es calcula el digesto del mensaje y codifica el mensaje. ¿Está bien? Entonces después, si lo único que quiere es entregar irrefutabilidad, transmite el mensaje y la firma. La firma, igual que el digesto, son poquitos bits. ¿Está bien? Entonces lo que se está transmitiendo es el mensaje en forma abierta y la firma, que son unos poquitos bits. Entonces, cualquiera, tenga el software o no tenga el software, puede leer el mensaje. Pero si tenés el software, siempre podés volver a calcular usando la clave privada, la clave pública de Cristian, siempre podés calcular el digesto que Cristian usó en su momento. ¿Está bien? Y después podés verificar, si vos le calculás el digesto al mensaje, ¿ah? Podés calcular que los dos coincidan. ¿Sí? Si el digesto que vos le calculás al mensaje coincide con el digesto que en su momento calculó Cristian, quiere decir que el mensaje es exactamente el mismo, que no fue alterado. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Se entendió? ¿Necesitan que lo repita? Yo necesitaría que lo repita, por favor. Bueno, muy bien. Recuerden que en la idea original yo cifraba el mensaje, Cristian hubiese cifrado el mensaje con la clave privada de Cristian. De forma tal que cualquiera descifrando el mensaje con la clave pública de Cristian tiene garantía de que fue Cristian el que lo escribió. ¿Ah? Esa era la idea original. En esta idea mejorada, hacemos lo mismo pero con el digesto en vez de con el mensaje original. El mensaje original puede ser una cosa enorme, larga, difícil. ¿Sí? El digesto siempre es una cosa cortita, que puede tener 128 bits, 160 bits, 256 bits, pero siempre es poquito al lado de lo que puede ser el mensaje entero. ¿Está bien? Entonces lo que se hace es, se calcula el digesto del mensaje, ¿sí? Y después Cristian firma con su clave privada el digesto, no el mensaje. El mensaje se transmite abierto y de atrás del mensaje se transmite la firma. ¿Qué es eso? Es el digesto cifrado con la clave privada de Cristian. Cualquiera en la recepción, primero, ya tiene acceso al mensaje, no necesita hacer nada, el mensaje ya está a la vista, ¿sí? Pero si lo necesita, toma la firma, le aplica el algoritmo con la clave pública de Cristian, ¿sí? Y obtiene el digesto que después puede comparar contra el digesto que puede calcular en el momento sobre el mensaje que recibió. ¿Está bien? Y si los dos digestos coinciden, quiere decir que el mensaje no fue alterado en el camino. ¿Está bien? Si cualquiera hubiese alterado el M en el camino, cuando se hace este proceso, los dos digestos no coincidirían. ¿Está bien? Lo mismo que si no fue Cristian quien lo firmó. Si no fue Cristian el que lo firmó, si yo lo quiero descifrar con la clave pública de Cristian, no puedo. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, ahora sí.
O sea que es una indirección, digamos. Antes se hacía sobre el mensaje, ahora se hace sobre el digesto, que es una representación del mensaje, pero mucho más cortita, con lo cual es más rápido de hacer para la computadora y no expone el algoritmo asimétrico porque no se cifra una gran cantidad de información, sino que es poquito. ¿Está? Perfecto. Ahora vamos a hacer el algoritmo completo, o sea, vamos a proveer también confidencialidad. Como dijimos que el algoritmo asimétrico, ¿sí?, es peligroso si se cifra una gran cantidad de información, lo que vamos a hacer ahora es el mismo concepto. El mismo concepto. Vamos a generar una clave al azar, ¿sí? O sea, vamos a sacar datos aleatorios y vamos a generar una clave, ¿sí? Es una clave que se usa una única vez para esto y nada más. ¿Está bien? Entonces, lo que se hace es, se calcula un cifrado para transmitir, donde se aplica el algoritmo de cifrado, ¿sí?, el C, ¿sí?, el cifrado, del mensaje y la firma con esa clave que inventamos en el momento. ¿Está bien? Entonces, la única manera de abrir esto es con la clave K. ¿Sí? Sin la clave K no se puede abrir. Y queda cifrado por un algoritmo que es muchísimo más fuerte que el asimétrico. ¿Ah? Y ahora lo que hacemos, en vez de cifrar todo el mensaje, es cifrar la clave. La clave se cifra con la clave pública del destinatario. O sea, esta clave que inventamos en el momento, que es una clave aleatoria, la ciframos con la clave pública del destinatario. Entonces se transmite el cifrado y se transmite la clave esta cifrada para el destinatario en particular. ¿Sí? Entonces el cifrado ese no lo puede abrir nadie porque nadie tiene K. ¿Se entiende, no es cierto? Pero utilizando, ¿sí?, la clave cifrada para el destinatario con su clave privada puede obtener K. ¿Se entiende, no es cierto? Después con K puede abrir el mensaje. Y después, si quiere, puede verificar la firma. ¿Se entiende, no es cierto? O sea que con el algoritmo asimétrico, en vez de cifrar el mensaje, cifro un digesto para garantizar irrefutabilidad. Y en vez de cifrar el mensaje, cifro una clave con la cual cifré el mensaje en forma simétrica para obtener confidencialidad. Es como un paquete dentro de otro. Es como que meto el mensaje adentro de una caja, lo cierro con llave y después la llave esa con la que cerré la caja lo cifro con el algoritmo asimétrico, diciendo el único que tiene acceso a esto es el destinatario. En este caso sería Gabriel. ¿Se entiende, no es cierto? Qué caras, por lo menos las que veo. Sí, se entiende. Unos ojos grandes veo ahí. ¿Ah? Una pregunta, Hugo. Sí. Si cifrás el digesto, tenés irrefutabilidad. Y si cifrás la clave, no la palabra como es. Confidencialidad. Exactamente. Okay. Exactamente. ¿Pero qué sería el digesto, Hugo? Bueno, volvemos otra vez. ¿Sí? Acordate que los algoritmos, ¿sí?, de una vía, ¿sí?, calculan lo que se llama un digesto o un hash, ¿sí?, a partir de un mensaje que puede ser muy grande, pero el digesto ese es único y es característico del mensaje. Si yo modifico el mensaje, aunque sea en un bit, el digesto sale completamente diferente. ¿Está bien? Entonces, de alguna manera, el digesto es como una firma del mensaje, pero es chiquitito. ¿Sí? El mensaje puede ser larguísimo. El digesto tiene, por ejemplo, 160 bits y nada más. ¿Ah? O 256 bits y nada más. Es como un representante del mensaje, pero chiquitito. ¿Ah? O sea que a partir del digesto se puede obtener el mensaje. No, dijimos que no. No se puede obtener el mensaje. En ningún caso. Pero sí, si yo tomo el mensaje y le aplico la función, vuelvo a obtener el mismo digesto. Eso sí es seguro. Sí. ¿Ah? Por eso es que en el primer ejemplo, en el flujo rojo que vimos acá, ¿sí?, hay que transmitir el mensaje. ¿Está bien? Para que el destinatario pueda verificar que el destinatario tiene que calcular el digesto él por su lado y le tiene que dar lo mismo que le dio al del origen. ¿Está bien? Pero yo no transmito el digesto en forma abierta. Yo transmito el digesto cifrado con la clave privada del remitente,
Con lo cual, si yo puedo obtener el digesto descifrando con la clave pública del remitente, yo estoy seguro que fue el remitente el que lo hizo y no alguien más. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Eso es la parte de irrefutabilidad. Y en la parte de confidencialidad es esta metáfora de una caja dentro de otra. ¿Sí? O sea, yo cierro con llave el mensaje dentro de una caja y después la llave con la que cerré la caja más grande, ¿sí? También la encierro en otra cajita usando la clave pública del destinatario. ¿Ah? De forma tal que el único que pueda ganarse la llavecita para abrir la caja más grande sea el destinatario. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, Hugo, gracias. Este es el algoritmo completo. La mayoría de los algoritmos modernos que trabajan a través de Internet funcionan con esta lógica, ¿sí? O sea, siguen una lógica parecida a esta. O sea, primero se negocia, ¿sí?, qué algoritmos se van a usar y después se hace una negociación de este tipo para poder transmitir mensajes largos. ¿Sí? Si son mensajes muy largos, se negocia un K y una vez que tenemos un K, después transmitimos todo usando ese K. ¿Sí? ¿Se entiende, no es cierto? Muy bien. Sí, perfecto. El flujo rojo solo tiene irrefutabilidad opcional para el receptor. ¿Está bien? O sea, si el receptor quiere verificar la firma, la verifica. Si no quiere verificar la firma, no la verifica. ¿Sí? Yo cuando mando los emails los suelo mandar firmados así. ¿Está bien? Cualquiera puede leer el email. Y viene un adjunto que es el F. ¿Tá? Normalmente viene la firma que es un adjunto. ¿Está bien? El que tiene el software y tiene ganas de verificar la firma va y la verifica. ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? Ahora, si yo quisiera transmitir con confidencialidad, no. Ahí sí el destinatario tiene que tener sí o sí el software. Pues no lo podría abrir nunca. ¿Está bien? Que es el flujo completo. En todos los casos, la función S se alimenta con pocos datos. ¿Sí? Eso es lo que yo les decía hoy. ¿Ah? HOK suelen tener entre 128 y 512 bits. Entonces es algo chiquito. ¿Ah? El punto débil de este criptosistema reside en garantizar que la clave pública es de quien dice ser. ¿Ah? Lo que decíamos hoy. O sea, nos quedó ese tercer problema para resolver. ¿Ah? ¿Cómo garantizamos que la clave pública es de quien dice que es y no de alguien más? ¿Ah? ¿Me siguen? Así que lo que tenemos que hacer ahora es, ¿sí?, evitar este ataque del hombre del medio, ¿sí?, que es básicamente me meto en el medio, no sé, por ejemplo, entre Leonardo y Lourdes que se están comunicando con un sistema como este, ¿sí?, y yo soy el hacker y yo ¿qué hago? Yo me creo 2 pares de claves, ¿sí?, y me los guardo. Entonces a Lourdes le doy una de las públicas mías y le digo que es de Leo. Y a Leo le doy la otra y le digo que es de Lourdes. ¿Ah? Entonces ellos se comunican pensando que están hablando entre ellos y en realidad están hablando conmigo, que me meto en el medio y hago lo que quiero. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Ah? Esta es una cosa que es muy peligrosa. Ustedes se conectan al sitio del banco, pero en realidad no es el sitio del banco, es el sitio de un pirata. ¿Ah? Y le pasan su clave. ¿Ah? Cuando le pasan su clave tratando de identificarse con el banco, se identificaron con el pirata y le dieron la clave al pirata. Entonces el pirata después entra al banco de verdad y les roba todo. ¿Se entiende, no es cierto? Se llama ataque del hombre del medio, ¿sí? Y es muy peligroso. Para evitar esto, ustedes antes de poder identificarse con el banco tendrían que tener una garantía de que el banco es realmente el banco y no alguien más. ¿Se entiende, no es cierto? Bueno, ¿cómo se resuelve ese problema? Bueno, hay 2 soluciones para este problema. El primero es utilizar entidades certificantes, autoridades certificantes, ¿sí?, que son unas entidades como si fueran escribanos, vamos a decir, ¿ah?, que certifican o garantizan que alguien es quien dice ser. Certifican o garantizan la identidad de alguien o de algo. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Cómo se hace esto?
Bueno, se usa la misma criptografía que aprendimos para hacer esto. Por ejemplo, Leonardo va a ver a una entidad certificante y le dice, yo soy Leonardo. ¿Está bien? Y acá está mi clave pública. Leonardo ya se hizo su par de claves, pública y privada. La privada se la guardó y va a la entidad certificante y dice, acá está mi clave pública, yo soy Leonardo. La clave pública, la autoridad certificante le va a pedir los documentos, le va a pedir cualquier cosa que necesite para asegurarse de que Leonardo es Leonardo. Y una vez que la autoridad certificante está segura, entonces arma un documento que se llama certificado, que dice, esta clave pertenece a Leonardo, tiene tales características, vale desde tanto hasta tanto, ¿sí? O sea, tiene una serie de datos, ¿está bien? Y ponen la clave pública ahí y después la firman. ¿Con quién? Con la clave, la autoridad certificante también tiene su par de claves. Entonces, utiliza su clave privada, la autoridad certificante, para garantizar el certificado de Leonardo. ¿Está bien? Después va Lourdes con la misma autoridad certificante, hace el mismo proceso con sus claves. Entonces, yo después que me quiero comunicar, ahora soy bueno, no soy malo, pero me quiero comunicar con Leonardo, pero nunca lo vi a Leonardo, ¿sí? Yo necesito confiar en la autoridad certificante. O sea, si yo estoy seguro que la autoridad certificante es buena, si la autoridad certificante me certificó a Leonardo y también me certificó a Lourdes, entonces yo ya puedo confiar en las claves públicas esas, tanto como confío en la autoridad certificante. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Ah? Sí. Entonces, ¿yo qué hago? Yo recibo el certificado de Leonardo porque me lo da Leonardo. ¿Y yo qué hago? Yo verifico la firma de la autoridad certificante en el certificado. Y si la firma me da bien, quiere decir que el certificado es válido y la clave pública también. ¿Ah? Entonces me puedo comunicar tranquilo con Leonardo, porque sé que Leonardo es Leonardo y no alguien más. ¿Se entiende, no es cierto? Ahora, y hubo otra pregunta. Sí. Dale. Viste que yo había preguntado hace unas clases que cuando hice el certificado, por ejemplo, HTTPS, sí. En la URL, en el protocolo creo que era, ¿es sobre esto? ¿Aplicaría esto? Es exactamente esto. ¿Está? Ahora, fíjense, vamos a seguir el razonamiento que veníamos haciendo. El tema ahora es que yo tengo que confiar en la autoridad certificante. ¿Qué pasa si no confío en la autoridad certificante? Seguimos en la misma. ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, las autoridades certificantes normalmente se hacen firmar sus certificados por otras autoridades certificantes más grandes. ¿Está? Y se hace como una pirámide de autoridades certificantes. ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? Con lo cual, Leo me da su certificado. El certificado de Leo está firmado por una autoridad certificante que yo no conozco, pero que está también firmado por el certificado de otra autoridad certificante que yo tampoco conozco, pero que está firmado por otra autoridad certificante que yo tampoco conozco, pero que está firmado por otra autoridad certificante que yo sí conozco. ¿Ah? Entonces, puedo confiar en toda la cadena por eso. ¿Se entiende, no es cierto? Sí. Entonces, la pregunta ahora es, ¿cómo confío en las primeras autoridades certificantes? ¿Tá? ¿Cómo confío en el que está arriba de todo en la cadena? El que está arriba de todo en la cadena es lo que se llama una autoridad certificante bien conocida. ¿Está bien? Esas autoridades certificantes que están ahí arriba tienen que hacer un trámite muy largo, no con ustedes, sino con los que desarrollan el software con el que ustedes usan. Por ejemplo, si ustedes están navegando con el navegador Mozilla, esas autoridades certificantes tienen que hacer un trámite de certificación con Mozilla. ¿Está bien? Si Mozilla se convence de que esa autoridad certificante es buena, y les aseguro que es muy largo el proceso, ¿está bien? Una vez que Mozilla se convence de que la autoridad certificante es buena, entonces Mozilla pone el certificado de esa autoridad que está firmado por ella misma, ¿sí? O sea que no tiene, digamos, no hay nadie a quien más confiar que ella misma. ¿Está bien? Lo pone en la base de datos de certificado de confianza que distribuye con los navegadores. Entonces, el certificado de esas autoridades bien conocidas ya viene instalado en el navegador cuando ustedes lo instalan. Ya viene adentro. ¿Tá? Mozilla garantiza que ese certificado es de una autoridad buena y lo instala ahí.
Si ustedes en vez de Mozilla usan Google Chrome, entonces lo mismo con Google. Si ustedes usan Edge o Internet Explorer, lo mismo con Microsoft. ¿Ah? O sea que esas autoridades certificantes tienen que hacer este proceso de, digamos, tienen que auditarse para ser autoridades certificantes bien conocidas con todos los grandes fabricantes. ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? Sí. Se me escondieron todos ahora. Bien. No todos. Yo estoy. Vos estás, sí, ya veo, te estás. ¿Cómo andás, Paula? No sabía que estabas aquí. Perdón porque entré y tenía la música de fondo, entré con el micrófono abierto, perdón, disculpas. No pasa nada, no pasa nada. ¿Cómo estás, che? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Vine a darle una mano a Claudia y a ver cómo iban. Está bien, buenísimo. Y justo entré en una clase compleja, veo caras ¿Viste? de concentración. ¿Viste los ojos grandotes? Sí, típico. Bien. Bueno, ¿se entendió hasta acá cómo funciona el tema de las autoridades certificantes? Clarísimo, Hugo. Si ustedes se meten en un sitio que está certificado por una autoridad certificante y siguiendo toda la cadena de autoridades certificantes llegan hasta una autoridad certificante que está autofirmada, pero que el navegador no conoce porque no viene instalado de fábrica, ahí es cuando sale ese cartelón que dice este sitio podría ser peligroso, no se puede validar la autenticidad de este sitio. Alguien me preguntó alguna vez por eso. No sé si no fue Lourdes que me preguntó la vez pasada. ¿Ah? ¿Cómo llegamos a eso? Y llegamos a eso porque el certificado, la verdad que generar su certificado autofirmado es fácil y lo puede hacer cualquiera de nosotros. Lo difícil no es eso, lo difícil es lograr que Mozilla confíe en tu certificado, ¿ah? o que Google confíe en tu certificado, o que Microsoft confíe en tu certificado, como para instalarlo en la base de datos de certificados de confianza. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Como todas esas cosas son difíciles, obviamente las cobran, ¿sí? O sea, una autoridad certificante que está en una de estas cadenas de certificados de confianza cobran normalmente por los certificados. ¿No? Entonces, yo tengo que hacer un certificado y hacerlo firmar por una de esas autoridades certificantes y me van a cobrar. ¿Se entiende, no es cierto? Como no siempre queremos o podemos pagar eso, muchas veces utilizamos certificados autofirmados. Los ponemos en internet y nos comemos esto de que a los usuarios les salga el cartelón que dice este certificado no es de confianza. ¿Está bien? Yo como usuario final, ustedes como usuarios finales pueden, una vez que ustedes mismos verifican que el certificado es bueno, instalarlo ustedes en la base de datos del navegador. Después de lo cual el navegador no los molesta más. ¿Se entiende, no es cierto? Pero ahí A mí me pasa con el Moodle. ¿Cómo? Con el Moodle me pasa, me parece. Claro, puede ser. ¿Por qué? Porque el certificado que están usando por ahí no es un certificado válido en una cadena. ¿Ah? Por suerte, hoy existen autoridades certificantes que brindan certificados gratuitos. Hay, ¿sí? Por ejemplo, Let's Encrypt hace eso, ¿sí? Hay una autoridad certificante que utiliza un protocolo que se llama CertBot, se llama Let's Encrypt, que permite, digamos, crear certificados para sitios web, no para cualquier cosa, en forma automatizada, y darte unas mínimas garantías, ¿sí? Como para que puedas usar HTTPS sin que a los usuarios les salga ese cartelón en la pantalla. ¿Se entiende, no es cierto? Muchas veces no necesitamos la autenticidad esa, lo único que necesitamos es el HTTPS, pero como viene todo en la misma caja, ¿ah? Muchas veces el problema es ese, genera un problema de imagen, si cada vez que voy a entrar al sitio me sale ese cartel. Por lo menos genera suspicacia, y en el que no entiende nada de esto, que a mí me tomó 2 clases enteras explicarlo, le genera un miedo que obviamente está justificado, ¿sí? Uy, a ver si me estoy metiendo en el sitio de un pirata, ¿ah? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, perfecto. Bien.
Bueno, eso es en general. Yo no creo que necesiten ustedes ir mucho más profundo que eso, ¿sí? Respecto de esto. Lo importante es que entiendan la dinámica. ¿Está bien? La dinámica es esta. ¿Está bien? O sea, los 3 problemas grandes que teníamos los resolvimos así. Los 2 primeros, que eran problemas criptográficos en sí, con los algoritmos asimétricos, y el problema de disponibilidad lo resolvimos combinando varios algoritmos. Y el problema de las llaves públicas mediante este mecanismo de entidades certificantes, que es una de las formas. El punto débil que tienen las entidades certificantes, la gran ventaja, vamos a empezar por la ventaja, es que es relativamente fácil para los usuarios. ¿Sí? Fíjense ustedes que al final la confianza ustedes se la delegan al tipo que hizo el navegador. ¿Está bien? Y el tipo que hizo el navegador, que normalmente es algún monstruito, tipo Microsoft, Google o Mozilla, ¿está bien? Utiliza un proceso muy riguroso para asegurar la legitimidad de las autoridades certificantes. En ese sentido es fácil, ¿está bien? Pero el problema que tiene es que es hegemónico. ¿Sí? ¿Qué quiere decir hegemónico? Que tiende a concentrar poder. O sea, son esas cosas que están buenas para hacer negocios, entonces las corporaciones se meten y empieza a haber una concentración de poder y el que tiene el poder gana el monopolio y ya está. ¿Sí? O sea, el problema de estos mecanismos es que tienden a ser hegemónicos. El otro mecanismo que existe para validar las claves públicas es el mecanismo de redes de confianza. El mecanismo de redes de confianza es distribuido y por lo tanto no existe nadie que concentre poder. Pero a cambio requiere que los usuarios sepan lo que están haciendo. O sea que se requiere un usuario un poco más preparado para poder interactuar en un mecanismo de redes de confianza que en el otro. ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, si los usuarios están en condiciones, si aprendieron a manejarse con estas cosas, se puede utilizar el mecanismo de redes de confianza. ¿Cómo funcionan? Y básicamente funciona así. Un día nos juntamos, los que estamos en esta clase, nos juntamos físicamente y nos intercambiamos las claves públicas. Y entonces todos firmamos las claves de todos, porque todos decimos que estamos seguros que la clave es de quien dice que es, porque los vimos de frente, ¿no es cierto? Entonces, si yo después en mi casa, con todos los certificados de ustedes firmados, yo después digo, bueno, a ver, ¿qué tanto confío en que Lourdes sabe hacer esto? ¿Qué tanto confío que Leo sabe hacer esto? ¿Qué tanto confío que Claudia sabe hacer esto? Entonces, después, cuando a mí me llegue una clave pública que yo no conozco, pero que viene con la firma de Lourdes, por ejemplo, yo digo, bueno, pero si Lourdes la vio y ya certificó que es de él, listo, yo confío también. O sea, se hace se confía transitivamente. ¿Se entiende? No hay autoridad certificante, sino que todos los usuarios pueden hacer de autoridad certificante. Uno lo único que tiene que hacer es decir hasta qué punto confía en cada usuario para eso. No hay el concepto de autoridad certificante centralizada, sino que todos los usuarios certifican. Por eso se llama red de confianza. ¿Sí? GPG utiliza este mecanismo. Y en general se utilizan comunidades que son más, digamos, de usuarios que tienen una mínima preparación. ¿Sí? El usuario que no sabe nada no puede participar porque obviamente no está capacitado para mínimamente validar una identidad. ¿Sí? ¿Se entiende, no es cierto? Así que ese es el otro camino que hay. Bueno, creo que cubrimos todo el tema de seguridad. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quieren que repasemos? Por el momento yo no. Bien. Bueno, muy bien. La clase que viene vamos a ver algo de sistemas operativos y ya les digo, oficialmente es la última clase. Así que después si quieren agregar algún tema más me dicen y agregamos algún tema más. Puede ser que demos algo de programación estructurada, repaso de ciencias, porque eso se daba en ciencias, pero por ahí hacemos algún repasito porque creo que les van a dar un práctico de eso. Así que por ahí hacemos algún repasito o algo. Eso estaría buenísimo, Hugo. Sí. No sé si te acordás, no sé si el año pasado o el anterior habíamos arreglado con
con Maggie de darles un repasito para que no se olviden de esto para cuando lleguen a TIC 2, que vemos la parte de complejidad, algoritmos y demás. Así que Exacto. si estamos bien de tiempo, estaría genial que podamos hacer un repasito. Sí, vamos a hacer un repaso, entonces, no la clase, no la semana que viene, sino la otra, leemos el repaso. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, por mi parte es todo. Si no hay más dudas o preguntas, quedamos aquí. Miren las clases grabadas, eso sí, las del año pasado, porque por ahí entró más detalles de los que entré hoy. ¿Está bien? Y bueno, y como siempre, traten de tener vista la clase para el día del resumen. ¿De acuerdo? Bueno, no sé, Claudia, si les querés pasar algún dato, algún mensaje, algo vos. No. Mañana nos vemos en la clase práctica. Espero que me manden los ejercicios que les había pedido. Tengo 2. No es que sean obligatorios, es simplemente una manera de que puedo revisar y puedo corregir si hubo alguna cuestión que no quedó clara. Y a Jeremías le hice la devolución ya. Y ahí vi que Agustina también me había mandado los trabajos, así que los estoy mirando, Agustina, todavía no te puedo, recién vi que estaban, así que nada, los pedí los trabajos simplemente para ver cómo iban, porque como que la clase se va solo en mi explicación y no veo las producciones de ustedes. Entonces, esta es una manera de, cuando les haga la devolución, es para corregir, digamos, para que estemos todos bien, y aparte sirve para yo saber si por ahí la clase tengo que retomar algo que no quedó claro, nada más, ¿sí? Así que vamos a tratar de ir redondeando mañana el tema hasta el práctico de web y ver si podemos arrancar con seguridad. La guía de estudios ya estaba publicada y mañana ya publico también el práctico de seguridad informática. Así que creo que nada más. Espero sus trabajos. Bien, muy bien, perfecto. Bueno, chicos, los dejo entonces seguir con su vida. Gracias por participar de la clase y nos vemos el miércoles que viene conmigo, Dios mediante, y mañana se ven con Claudia. Muchísimas gracias. Serás para la semana que viene. Perfecto, gracias. Bueno, nos vemos. Que anden bien. Adiós. Chao, chicos. Igual.